Hermanos, bendiciones del Altísimo para todos y cada uno de ustedes que están escuchando esta charla que les traigo con el único propósito de fortalecer a cada familia que en estos momentos está escuchando a través de este medio. Les envío un cordial saludo con todo mi corazón para todos y cada uno de ustedes. Soy el supervisor José López Carrillo y en esta ocasión quiero hablarles de algo muy importante que puede trascender en la familia. Estamos en la Semana Internacional La Familia, como ustedes lo saben, y esperemos que sea de mucha bendición, que durante esta semana nuestros corazones se llenen de las bendiciones del Altísimo para poder caminar conforme a su voluntad, para poder cumplir y también alcanzar las demandas del Señor para nuestras vidas. Un saludo muy especial para todos aquellos que en estos momentos quieren alimentarse de la palabra del Señor. Siempre es importante para nosotros estarnos empapando del conocimiento de su palabra para que de esta manera y de esta forma podamos nosotros estar más cerca de Él y poder alcanzar la cobertura de Dios para nuestras vidas en estos tiempos. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Todos estamos viendo lo que sucede en el mundo con esto de la pandemia, el coronavirus que ha hecho grandes estragos, que ha llegado a muchas familias, que ha causado dolor, que ha traído aflicción en muchos que han perdido algún ser querido o que han tenido a algún familiar grave. El Señor hasta ahora nos sostiene. El Señor en su misericordia quiere que nosotros confiemos en Él. El Señor Jesús dice en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción. Dice el Señor, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esa aflicción ya se vive en el mundo, ¿sí? A través de esta pandemia. Y queremos que las familias se fortalezcan, confíen en el Señor, que creamos en su poder, que vivamos bajo su gracia, porque así no temeremos. Estaremos bajo las alas del Altísimo y bajo sus alas estaremos seguros. Yo, hermanos, deseo con todo mi corazón que este material que yo les traigo en estos momentos pueda servir para que estemos muy atentos y que estemos prevenidos también, ¿sí? De todo lo que hoy en día el entorno que estamos viviendo nos pueda ayudar para fortalecer nuestros lazos con el Señor y nuestros lazos con nuestra familia. Cuando hablamos de familia, hablamos también de principios y de valores por los cuales hemos sido inculcados, cómo hemos crecido, bajo qué enseñanzas, bajo qué educación. Esto depende mucho de los padres, porque los padres son los que nos educan, son los que nos guían, nuestros padres son los que nos enseñan. Pero para que una familia se forme, pues usted sabe que al principio tiene que haber una unión de dos personas a través del matrimonio. El matrimonio fue una institución creada por Dios desde el principio en el huerto del Edén. Y allí el Señor, después de haber creado al varón, después de haber creado al hombre, vio Dios la necesidad de poner una compañera para Adán. Vio Dios que era bueno que el hombre tuviera una compañera, una compañía idónea. Pues no era bueno que el hombre estuviera solo. El Señor así lo pensó y dijo, voy a ponerle a alguien que esté con él, que lo ayude, que lo acompañe, que juntos caminen y vayan adelante en todo lo que tengan que enfrentar. Así se instituyó el matrimonio. Y así Adán y Eva se unieron y tuvieron hijos y formaron una familia. Hoy en día las familias están, digamos, muy ligadas
muy ligadas, las familias cristianas, me refiero a las familias que creen en nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy ligados o dependemos mucho de la voluntad de Dios y nos ponemos en sus manos. Siempre esperamos que Dios obre en nuestras vidas, que el Señor supla nuestras necesidades, que Dios trabaje en nosotros, que el Señor a través de su misericordia pueda obrar maravillosamente. Y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles, como lo hemos dicho, y esperamos que nuestras familias sean fortalecidas y estén cubiertas bajo el amparo del Altísimo. Yo quiero hablarles un tema, queridos hermanos, quiero darles un tema que es referente a la familia, porque es un tema que se mueve en el ámbito familiar, tiene que ver con la familia. Y es un tema delicado, es un tema difícil también, es un tema duro, pero que tenemos que hablar de él, que también muchas veces se ha vivido. Es un tema que ha traído dolor, que ha traído aflicción y que ha hecho estragos en algunas familias. Y vamos a hablar de ese tema que es el tema del adulterio. Cuando nosotros hablamos de esta palabra y nosotros la hemos escuchado, entendemos que este término, que el Señor Jesús habló de él y que el apóstol Pablo también lo menciona y que el proverbista Salomón también nos menciona algo de los estragos y las consecuencias que pueden venir al hombre cuando se cae en esta falta. La palabra adulterio tiene dentro de su concepto, de su definición, sí, tiene el siguiente significado. El adulterio se refiere a la unión íntima de dos personas cuando uno o ambos de ellos están casados, cuando tienen un pacto con otra persona. ¿Sí? Eso es el adulterio. Voy a repetirlo. El adulterio se refiere a la unión íntima, ¿sí?, entre dos personas cuando uno de ellos o ambos están casados, ¿sí?, con otra persona, lógicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de este término, cuando hablamos de esta palabra, adulterio, ¿sí?, nosotros podemos darnos cuenta que es algo que cuando se presenta hace mucho daño a la familia. Y nosotros estamos hablando precisamente de las familias. ¿Cómo podemos cubrirnos con esto, de esto? ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en estas cosas? ¿Cómo entra el adulterio? Vamos a iniciar con esto. ¿Cómo se presenta? Tiene que haber un inicio. Sí, todo tiene un comienzo y tiene un fin, y luego vienen la devastación y las consecuencias. Pero vamos a citar el ejemplo, vamos a mencionarlo breve y rápidamente, el ejemplo del rey David. ¿Qué sucedió con él? ¿Cómo inició ese proceso? Lo que él pasó cuando deseó a la mujer de otro, ¿sí? Y cuando quiso tenerla para él. Todo inició por la vista, por su balcón, por su alcoba. Vio que aquella mujer era bella, de hermoso parecer, que era una mujer atractiva. Y eso entró por la vista. Él la vio y le agradó, fue agradable a sus ojos, le gustó. Y a pesar de que esta mujer era mujer ajena, porque tenía su esposo, era una mujer casada, y a él no le pertenecía, ¿sí? Él la deseó con pasión y quiso tenerla. Y vemos todo después el desenlace de esto, las consecuencias de este pecado, lo que sucede, ¿sí? Pierde a su hijo, no quería comer, estaba pasándola mal, aparte había hecho daño a la mujer que él deseó, perdió a su hijo. Y todo esto fue un desenlace bastante triste, que después el siervo de Dios se humilló delante del Altísimo y recibió el perdón de sus pecados para poder regenerar su vida y para poder iniciar de nuevo después de lo que él había cometido.
En relación con este tema, nos menciona también la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se nos expresa? ¿Qué es lo que nos dice acerca del adulterio? Vamos a iniciar con el libro de Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 14, que nos dice, no cometerás adulterio. En la tabla de los mandamientos, de la ley moral del Señor dada al pueblo de Israel, en el libro de Éxodo dice en el versículo 14 del capítulo 20, no cometerás adulterio. Y ya mencionamos y ya dijimos lo que esto significa, que es el adulterio. Y mencionamos también que el adulterio inicia por algo que nosotros vemos. Al principio vemos algo que le agrada, ¿sí? Al hombre o a la mujer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Y dónde confirma la palabra del Señor esto que estamos diciendo? Porque el Señor Jesús nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con el solo hecho de mirarla maliciosamente y codiciarla a una mujer que no le pertenece, dice el Señor Jesús, ya se adultera con ella en su corazón. ¿Ok? Y cuando hablamos también del adulterio, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos menciona, y usted lo recuerda, ¿sí? Las obras de la carne. Las obras de la carne nos mencionan que el adulterio forma parte de ellas. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio y vienen todas las demás. ¿Sabe usted cuántas obras de la carne menciona el libro de Gálatas? 17. De esas 17 obras de la carne, la primera que menciona el apóstol en este libro es el adulterio. Curiosamente, dice el apóstol, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio primero. Como que si fuera este el más grave, como que si fuera este el más devastador, el que más daño hace. Y nos menciona también el libro de Gálatas, en el capítulo 6, ya en el versículo 8, nos dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces ya aquí entendemos algo, el adulterio es una obra de la carne. Y aquel que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso es lo que usted siembra y eso es lo que usted va a cosechar, corrupción. Y nos menciona también cuando, hablando de este término, de la corrupción que ya se está mencionando en el libro de Gálatas, también el proverbista nos menciona en el capítulo 6 que el adulterio también tiene que ver con eso de la corrupción, porque nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. Corrompe su alma. Entonces, cuando el adulterio se presenta en una familia, cuando se cae en este pecado tan grave, dentro de las consecuencias, que son muchas, las consecuencias que trae el adulterio en una familia, la primera consecuencia del adulterio y la más grave es esta, la que menciona el proverbista en el capítulo 6, en el versículo 32. Porque nos menciona que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. Esa es la consecuencia más grave de cometer adulterio, que el alma se corrompe. Y eso es algo terrible. Cuando el alma se corrompe es algo terrible. Ese término corromper, queridos hermanos, sí, tiene un significado muy específico y voy a mencionarlo para que ampliemos un poquito el panorama de lo que significa la corrupción, cómo el alma se corrompe cuando se cae en esta falta tan grave del adulterio. Y nos menciona, ¿sí?, que corromper es una transformación, es un cambio o es una alteración del estado original de algo. ¿Sí? Eso significa corromper.
hay un deterioro, hay un cambio de lo que fue al principio. Y cuando nosotros entendemos que en el matrimonio, cuando se hace un pacto delante de Dios, cuando se hace ese lazo de fidelidad entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, ¿sí? Hasta que la muerte los separe, cuando se cae en el adulterio, se rompe ese pacto y el alma se corrompe. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son las características de un alma corrompida? Ya no piensa bien, dice ahí, el que cae en adulterio, dice, es falto de entendimiento, ya no piensa bien las cosas, ya no hay temor de Dios en su corazón, eh, raya en la necedad, en la responsabilidad, en la mentira. Aparte de que el pacto matrimonial se quiebra, hay una insensibilidad al dolor de la otra persona con la que hizo el pacto, con la persona que está casada. Ya no le importa si le duele, si no le duele, porque si le importara la persona, porque si supiera que va a subir, si tuviera en cuenta que esa persona va a pasar malos momentos, no lo haría, no lo cometería. Entonces todo eso trae el adulterio, esa corrupción. Sí, cuando el alma se corrompe es un efecto terrible, devastador. Pareciera que la mente se bloquea, ya no hay entendimiento, dice la palabra de Dios en el Proverbista, es falto de entendimiento, ya no entiende las cosas, se vuelve un necio, sin temor de Dios, insensible al dolor familiar, aparte de la responsabilidad, sí, que puede caer en uno de los que están cayendo en el adulterio. Hermanos, es un tema bastante duro, pero que es un tema que tenemos que conocer y que tenemos que estar muy conscientes de que puede presentarse en alguna etapa de la vida, en alguna familia. Son cosas que el Señor nos está marcando en su palabra, que el Señor nos advierte, que el Señor pone los focos rojos para que tengamos mucha precaución sobre este tema. Hay una bendición muy grande dentro del matrimonio, porque si nosotros volteamos a ver hoy en el mundo cómo maneja estas cosas, ¿sí? Hay inclusive quienes sin conocer a Dios, sin tener el temor de Dios en sus corazones, quieren iniciar una familia, pero sin casarse, sin hacer uso del matrimonio, que esa es la institución divina que el Señor ha creado para el hombre y la mujer. Y cada quien tiene que tomar un rol específico dentro del matrimonio, ¿sí? Porque primero fue creado el hombre. Y también dice la palabra de Dios que el hombre es cabeza de la mujer. No es la mujer la cabeza del hombre, sino es el hombre que es la cabeza. Entonces, el hombre tiene una función determinada y la mujer es la ayuda idónea para el marido, para el esposo, para el varón. Entonces, la mujer tiene que tomar también su parte que le corresponde. El hombre tiene una parte que el Señor le ha mandado. La mujer, la esposa, tiene una parte también importante que el Señor le ha mandado como ayuda idónea para su marido. La palabra de Dios nos menciona en el libro de Hebreos que honroso es en todos el matrimonio. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Sí, que ese matrimonio no se manche, no se pisotee, no se deshonre, que se tome como algo dado por Dios, instituido por Dios, como algo sagrado que el Señor ha previsto para el beneficio, ¿sí?, del hombre y de la mujer. Y así está presentado en la palabra del Señor, porque para el hombre hay una preciosa promesa en el libro de Proverbios que nos dice que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. ¿Sí? Los que somos casados, el Señor nos ha bendecido con una esposa, con una compañera, con alguien que tenemos a nuestro lado, que ve por nosotros y que vela por nuestras necesidades. ¿Cuántos de nuestros hermanos, los que son casados, los varones, cuando tienen una necesidad, sus esposas están ahí y los atienden y los cuidan y ven por ellos? Entonces, el varón, el hombre, cuando se casa, dice, haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es un favor de Dios, es una bendición preciosa del Señor que hayas tenido la oportunidad de tener a tu esposa contigo. Y eso hay que cuidarlo, y eso hay que abrazarlo con todo el corazón.
Y eso hay que demostrarlo también a nuestras esposas y que ellas también sientan nuestro abrigo y nuestro cariño, nuestra comprensión, respeto hacia ellas y también nuestro amor. ¿Qué quiere Dios también para las hermanas, para las mujeres? En el libro de Primera Timoteo nos menciona, dice el apóstol, quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos, que gobiernen la casa y que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Entonces este es el rol que le toca también a la mujer, porque el varón va a ser cabeza de la mujer y el varón es la cabeza de la familia, es el guía, sí, es la columna. Y la mujer es la ayuda idónea, la mujer es el complemento que hace la relación perfecta como Dios lo estableció desde el principio. Entonces dice el apóstol, quiero pues que las que son jóvenes se casen, que se hagan las cosas como deben de ser, casadas, y que críen hijos y que gobiernen la casa, porque usted sabe que quienes crían a los hijos, porque papá, porque el esposo tiene que ir a trabajar, porque tiene que traer el sustento, porque es el que tiene que estar viendo por las necesidades del hogar, mamá se queda en casa con los niños y los cuida y los alimenta y los educa, eso es sabido por todos, ¿sí? Y ahí se ve reflejada la ayuda, el complemento, la función que cumple la mujer dentro del matrimonio. Y todo esto es muy bello porque Dios así lo ha creado y porque Dios así lo quiere. Es la voluntad de Dios que las cosas sean así. Pero qué triste, hermanos, cuando llega el adulterio, cuando llega el pecado a la familia, cuando llega es la deshonra, cuando se mancilla el matrimonio, cuando se mancha. Y vienen los efectos, vienen consecuencias también para la familia, vienen muchas cosas desagradables, viene el dolor, viene la tristeza, el llanto, cuando alguien falla y cuando alguien cae engañado por el enemigo, por las obras de la carne, cuando a la carne se le atiende, cuando a la carne se le da lo que pide. Hermanos, tengamos mucho cuidado con todas estas cosas. Si el Señor nos ha concedido una esposa y nos ha dado la dicha de tener hijos y de formar una familia, démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque el Señor nos ha concedido una bendición muy grande y porque el Señor nos ama. Y en estos tiempos, hermanos, que vivimos, tiempos del fin, porque estamos en los tiempos del fin, donde las señales se están cumpliendo, donde cada día está más cerca la venida del Señor, tenemos que estrechar nuestros lazos familiares. Trabaje con su familia, trabaje con su esposa. Las hermanas vean por sus esposos, trabajen con los hijos, únanlos, preséntenles la palabra del Señor, hagan el altar familiar en el hogar, que se estrechen los lazos en oración, en ayuno, estudiando la palabra de Dios cuando tengan esa oportunidad. Porque lo que vivimos ahora, según nos dice, nos narra y nos presenta la palabra de Dios. ¿Sí? Al ver las señales que ya se cumplen y a través de la expresión de nuestro Señor Jesucristo, cuando vieras todas estas cosas, sí, principio de dolores. Y hay dolor en muchas personas en el mundo con este tema de la pandemia. Y aparte todo lo que va a venir y aparte todo lo que está por manifestarse, pero nosotros confiamos en el Señor, porque el Señor nos lo ha prometido en su palabra, ¿sí? Porque el Señor lo ha expresado, ¿sí? Que en el mundo tendríamos aflicción y las aflicciones las estamos viviendo. Hay mucha gente afligida, hay mucha gente temerosa, hay mucha gente que tiene incertidumbre del futuro, de lo que pasa, de lo que puede venir. Hay familias de jóvenes que tienen niños pequeñitos aún, que se preocupan porque no saben qué va a ser de sus hijos. Dicen ellos, como está el mundo, no sabemos qué les depara. Y es cierto, es una incertidumbre que hoy existe en muchos de los matrimonios jóvenes en la actualidad. Pero grande es Dios para sostenernos, para fortalecernos, para guiarnos, ¿sí?
para darnos todo lo necesario, para cubrirnos. Tenemos que buscar la cobertura de Dios, cobertura total para nuestras familias. Ese es nuestro trabajo como padres de familia, como cabezas de familia, y el trabajo de las esposas, de las hermanas, ayudar a su marido, ser esa ayuda idónea que el Señor expresó al principio, ¿sí? Que sean mujeres piadosas, llenas de fe, llenas de Dios, y que vean por sus hijos, y que les inculquen el temor de Dios en sus corazones, aún sean ya grandes, aún ya sean adultos o jóvenes o niños. Ese es el trabajo de la madre, que nunca se acaba. Ver por ellos y por su educación, y que el padre tenga la fortaleza de lo alto para cubrir todas las necesidades y dar protección a su familia con la ayuda del Señor. Hermanos, este es mi mejor deseo. Vivamos confiados en el Señor, vivamos siempre agradecidos de sus bendiciones, y que lo que el Señor ahora nos está manifestando y nos está revelando a través de su palabra, tomémoslo en cuenta y estemos muy apercibidos ante estas cosas. Que seamos espirituales, porque cuando somos espirituales, cuando buscamos a Dios en ayuno, en oración, esto nos sostiene y esto nos guarda de los peligros, de las amenazas del enemigo, de las tentaciones, de caer en esto tan grave como lo es el adulterio. Que nuestras familias se fortalezcan, ¿sí? Que amemos a nuestras esposas, los varones, como a nuestros mismos cuerpos, como lo dice su palabra, y las respetemos y veamos por ellas, y que nos consintamos el uno al otro, que seamos felices, que aunque haya dificultades, aunque a veces vengan pruebas, cierto tipo de problemas que suelen existir en la familia, sean todos superados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese poderoso nombre podemos alcanzar la victoria. Así es que es mi mejor deseo que todas las familias que están escuchando en estos momentos este tema y este material puedan ponerse en las manos de Dios, porque así lo hemos hecho, ponernos en las manos del Señor con nuestra esposa y con nuestros hijos, para que el Señor nos cubra, nos proteja, y que estemos blindados de todo esto que viene, y que estemos apercibidos también, porque son tiempos de estar alerta, son tiempos de estar preparados, que no estemos desinteresados por lo que está sucediendo, porque hoy en día me he dado cuenta que algunos creyentes, que algunos que han aceptado a Cristo como su Salvador, no quieren aceptar que las señales se están cumpliendo. Muchos creyentes, hermanos, hoy en día no quieren abrir los ojos a que estamos en los tiempos del fin, tal vez por el temor, tal vez especialmente los jóvenes que tienen hijos pequeñitos, que apenas están forjando su matrimonio, que quieren ver a sus hijos en el mañana, crecer, verlos realizados, un día que ellos alcancen la plenitud en la vida. Y decir, ¿cómo es que ya se va a acabar esto? ¿Cómo es que vienen plagas? ¿Y cómo es que las señales se están cumpliendo del fin? ¿Y qué va a pasar con mis hijos si están chiquitos? Y mucha serie de dudas, de aflicciones, de preguntas que las familias hoy en día se hacen. Todas esas dudas y toda esa incertidumbre se cubre bajo la gracia de Cristo. Cuando buscamos a Cristo con todo nuestro corazón, cuando confiamos en Él, cuando nos ponemos en sus manos, cuando decimos, Señor, no hago mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida, entonces tendremos la certeza, la confianza y la plena seguridad de que el Señor no nos dejará, que nuestra familia estará protegida y bajo el amparo del poderoso y santo de Israel, que es nuestro Dios altísimo. Así es que, hermanos, ese es mi mejor deseo. Espero que todas las familias que están escuchando en estos momentos puedan estrechar sus lazos familiares, que puedan trabajar en ello, que puedan trabajar con sus hijos, y que el padre de familia sea un hombre temeroso,
que sea un hombre fiel, que sea un hombre esforzado, que sea un hombre dirigido por Dios, que la madre de familia sea una mujer piadosa, llena también de Dios en su corazón y que sea una mujer sensible a las necesidades de su marido y de sus hijos y que haya responsabilidad de nosotros para ver por nuestro bienestar. Porque eso es lo que quiere el Señor, porque ese es el deseo del Señor, que los matrimonios que están formados y que hasta hoy han prevalecido y que hasta hoy seguimos unidos, el Señor nos siga dando esa bendición, esa fortaleza y que nuestros hijos sigan siendo inculcados bajo su palabra y bajo el temor de Dios, que es la única garantía que tendremos para estar en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, no olvidemos esto, pongámonos en las manos del Señor, porque Él todo lo puede, porque yo sé en mi corazón y lo creo plenamente que Él tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que pasa en el mundo es por permisión de Él, pero no temeremos, porque el poderoso de Israel nos sostiene y estará con nosotros hasta el fin. Dios les bendiga, hermanos, es mi mejor deseo. Bendiciones para todas las familias, que en esta semana de la familia el Señor pueda ampliar nuestras mentes y nuestros corazones a su palabra y sus bendiciones moren en nosotros. Dios les bendiga, es mi mejor deseo.